Este programa está patrocinado por Ojo de Agua. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Súmate una Causa. Este viernes social es 6 de diciembre del año 2024 y lo menciono porque este programa queda grabado en podcast. Y bueno, aprovecho para dar las gracias a Eduardo Llamas por el espacio aquí en L&L Digital. Estamos en Viendonet, en el corazón de la colonia Roma, y también a nuestro patrocinador que es Ojo de Agua. Y el día de hoy estoy de manteles largos porque por fin se me hizo que viniera una persona que quiero muchísimo, que admiro desde que lo conocí hace más o menos 9 años. Él era presidente de la Junta de Asistencia Privada. Y si estoy aquí, en parte es por él. ¿Por qué? Porque yo escuchaba lo que él mencionaba respecto a los donantes, a la procuración de fondos, a que tienes que donar de corazón, que tienes que ser un voluntario, pero no nada más por acompañar a los amigos, sino porque realmente quieres ayudar a los demás. Y en el marco del Día del Voluntariado, que fue el día de ayer, 5 de diciembre, pues es que está aquí conmigo una persona que muchísimas otras personas admiramos, ya que estamos en diferentes chats de fundaciones, que son organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones civiles. Y yo le digo que es mi sensei, aunque a él no le gusta mucho que mencione eso. Pero realmente es una persona que tiene experiencia en el tercer sector, en las empresas, en gobierno, que ha transitado durante muchos años, ya tiene 32 años de historia en esto del tercer sector. Ahorita les vamos a explicar qué es el tercer sector. Y tiene muchísimas anécdotas, y de él es que todos aprendemos, porque tiene muchísima experiencia, tiene ese toque, ese sentimiento de que realmente los filántropos, que él conoce muchos de aquí de México, son las personas que ayudan a los demás de corazón. Y él es un filántropo, es una persona que siempre está dispuesta a ayudar a los demás, que siempre nos está dando consejos. Y bueno, pues él nació en Chihuahua, en Ciudad Juárez, después estudió en la ciudad de Monterrey. Tuvo la oportunidad de vivir en París varios años, estuvo allá estudiando, él es comunicólogo, ya nos estará contando qué fue lo que hizo en esa ciudad. Y después regresó a México y tuvo varias experiencias por las cuales tomó el camino del tercer sector, de ayudar a los demás. Y bueno, pues él está aquí por primera vez, ya le dije que lo voy a invitar en otras ocasiones, porque al igual que una de las personas que yo más admiro, que es Susi Barneche, cuando la entrevisté en varias ocasiones y íbamos por décadas. Me decía, Maru, recuerda que nos quedamos en el 80 y ahora vamos en el 90, ¿no? Entonces, algo parecido va a suceder el día de hoy, porque en 50 minutos no puedo abarcar toda la historia de este amigo tan entrañable que tengo el día de hoy aquí en el estudio y al cual agradezco su tiempo. Y bueno, pues les presento al señor Carlos Madrid. ¿Qué tal? Gracias, Maru. Bueno, después de esta introducción, me queda muy poco que decir. Te agradezco de verdad la manera como te expresaste, y desde que veo uno a Maru, es un llamado al corazón, porque como yo le digo, Maru, eres muy inspiradora. Un ejemplo a seguir, todos también los que la conocen a ella. Ya le dije que un día yo la quiero entrevistar, porque también es una mujer muy completa, en el sentido de que es mamá, es esposa, es voluntaria, es líder, en fin, Maru, igual tú tampoco haces tan malos quesos como decimos en Chihuahua, y gracias por esa introducción, y gracias por permitirme compartir en tu programa parte de las experiencias que he vivido, porque el conocimiento, si no se comparte, yo siempre digo, no sabe, no tiene sabor, y de nada te sirve. Un día, mañana me puede dar un infarto, ahorita puede un temblor, estamos en la Roma, ¿verdad? No. Aquí cerquita yo viví el temblor del 85, sé lo que yo estaba en la calle Mérida,
y pues hay que compartir y hay que enseñar, o a mí me hubiera gustado cuando yo empezaba que alguien me dijera todo lo que no debes de hacer, porque uno cree que por andar haciendo el bien todo te va a suceder, y no, te equivocas. Entonces qué bueno que tienes este espacio, toda la gente del sector, que ahorita vamos a decir el tercer sector, y ahora, estábamos en un café, nunca, a ver, con Mario Eugenio es otra cosa, ni 50 minutos ni toda una hora, de verdad, yo siempre digo que es la persona ideal para ir a un viaje lejos, puede ser Europa, y que te toque al lado de en tu lugar, no te vas a aburrir, porque es una persona también llena de anécdotas y de vivencias, y le pusimos a este programa, decíamos, ¿cómo le vamos a llamar, Mario? Decidimos encuentros cercanos con el tercer sector, porque hay mucha cercanía, estamos con muchas coincidencias, más que diferencias, y bueno, en el sector, ¿no? Que es un sector que hay que reconocer, valorar y poner en la postura que se merece. Es correcto, y tú y yo como comunicólogos estamos de acuerdo en algo, y es en posicionar al tercer sector como relevante, indispensable, necesario en este país y en el mundo. Y realmente mi misión, o sea, después de haber pasado una enfermedad y de haber conocido el tercer sector, para mí es importante dar a conocer la labor de las organizaciones de la sociedad civil, por eso es este programa. Y uno de los pilares de todo este mundo del tercer sector eres tú. Porque tú tienes el conocimiento, tienes la expertise de todos los sectores, de años de labor, y por eso es que yo te estaba persiguiendo para que pudieras venir al programa y que contaras tus anécdotas, tus experiencias, qué se hizo bien, qué se hizo mal, cómo estaba antes la procuración de fondos, cómo es actualmente, que está más especializada, pero sobre todo en algo estamos de acuerdo, que las organizaciones de la sociedad civil, lo más importante que tienen es su prestigio, ¿no? Y al igual que las personas, ¿no? O sea, que nuestra honorabilidad es lo que es nuestra cara, ¿no? Claro. Y de igual forma, las buenas prácticas, la transparencia con la que trabajan las organizaciones de la sociedad civil son lo que habla bien de ellas. Y tanto tú como yo conocemos muchas que sí trabajan bien, que son la mayoría, y es por eso que estamos aquí, para decir, ¿no?, de viva voz, de alguien que tiene experiencia de tantos años conociendo a las organizaciones de cerca, decir que sí trabajan por y para los ciudadanos, y que por eso tenemos que acercarnos como voluntarios, como donantes, como aliados, como lo que sea, pero siempre hay que apoyar al tercer sector. Claro. Y una frase muy contundente que yo tengo como comunicólogo: el bien es noticia. Tú ves las noticias de cualquier parte, el canal que quieras. Si hacemos un análisis de contenido, el mal gana. Uh-huh. Son tan poquitas las buenas noticias, porque pareciera ser que entre las guerras, asesinatos, el desorden económico, y el bien no tiene espacio. Si todos los periodistas como tú le dieran un espacio al bien, otro gallo nos cantaba, Mar. Bueno, aquí sí hay espacio, en Súmate una Causa. Pero tú, sí. Pero ojalá yo sé. Que todos. Claro, y también en la revista Referéndum, donde amablemente Ana Luisa Ochoa me invitó a escribir la columna de filantropía, donde también los invito a que sigan esta revista Referéndum, porque hay un espacio, ¿no? Y entonces yo cada semana asisto a muchos eventos, acciones, actividades de las organizaciones, y lo publico, porque como tú dices, también el bien es noticia. Y tenemos que dar a conocer qué hacen las organizaciones, y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Okay. Entonces, bueno, tú naces en Chihuahua y luego te vas a vivir a París porque tienes una beca. Bueno, nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el desierto, donde no hay agua, en un medio ambiente áspero, por lo que provoca que la gente es muy trabajadora. Ahí no agarras un árbol y cortas una fruta. Y
no había universidad en Juárez, había una en El Paso, entonces tu familia te decía, te vas al TEC o te ibas a Guadalajara o a Monterrey. Mi papá, como tenía ferreterías, pues a Monterrey, porque ahí era la capital del fierro, ¿no? Ahí había, y me dijo, bueno, te vas a Monterrey. Y me fui a hacer la prepa y luego tenía que escoger entre las carreras que había. Tú no podías escoger otra, pero no me gustaba ninguna de las que había. Yo sufrí y decía, ¿qué hago? No me gusta ninguna lo suficiente como para decir, a esta me voy a dedicar. Y ahí también hay otro gran mensaje a todos los jóvenes que nos estén oyendo. Piensen muy bien la carrera que se van a dedicar, porque para mí la felicidad es trabajar en lo que te gusta. Cuando tú trabajas, cuando tú trabajas en lo que te gusta, aunque te paguen o no, el tiempo vuela, ¿no? Te falta en el tiempo. Entonces, ya me metí a administración de empresas y me encantaba la sociología, recursos humanos, todo el humanismo. Pero odiaba la contabilidad. Cuando llegamos a contabilidad de costos, yo dije, no voy a poder con esto. Y paralelamente abrieron la carrera de comunicaciones en el TEC, que era pues digamos, primero fue en la Ibero y luego la abrieron en el TEC, y cuando vi el plan de estudios, Maru, bueno, mi corazón así saltando, hay radio, hay cine, periodismo, publicidad y todas las literaturas, hispanoamericana del siglo de oro, la clásica, la mexicana. Yo decía, no, ¿yo qué hago aquí? Me acuerdo que le hablé a mi papá llorando. Y le dije, papá, me voy a cambiar de carrera. ¿Cómo? Porque pues era muy caro estar en Monterrey. Y tuve que hacer los sacrificios que hacía tu papá para irte a estudiar. Y dije, papá, no puedo. De verdad, lo mío es esto. Porque además, bueno, tú estudias comunicaciones. La carrera de comunicaciones tiene la ventaja de que sobre todo cuando te gusta todo, ¿no? Te gusta el cine, te gusta el... Dices, ¿a cuál? Pues allá había todo. Y además, la gente más inclinada al arte, los del pelo más largo, las muchachas más extravagantes, todos estaban en comunicación. Ya, yo quiero estar ahí con ellos. Se me hacían los agentes de cambio, la gente que le daba al TEC un toque diferente a agronomía o a los ingenieros químicos, y me cambié de carrera y ahí ya nació fui sumamente feliz. De hecho, en mi generación se acaba de juntar, nos seguimos viendo, la bola ya de ancianitos, ahí seguimos juntándonos con mucho cariño. Y bueno, ahí estudié comunicaciones y a mí me gustaba mucho el cine en particular, sobre todo aquel cine que había en aquella época de la Nouvelle Vague francesa, Godard, Agnès Varda, toda esa corriente de cine. Y entonces me llamaba mucho la atención la cultura francesa. Y en el TEC, en la prepa, te daban clases de francés y yo me metí. Y yo tenía, no sé por qué, me atraía mucho la manera de pensar, de cómo veía el cine. Yo decía, qué diferente a... Porque primero no era un cine comercial, no era un cine de efectos especiales, no era de que te mataban y asaltaban un banco. Y entonces así empecé, me recibo del TEC y yo dije, no me regreso a Ciudad Juárez, Maru, porque pues no va a salir de ahí. Me vine a México porque aquí estaba Relaciones Exteriores, no sé si te acuerdas, ahí en Tlatelolco. Y entonces empecé a aplicar, llegué aquí, me metí al IFAL y oh sorpresa, me llegó una carta de la embajada que mi beca estaba autorizada para estudiar la maestría en comunicaciones en París 3. Fui sumamente feliz, yo no daba crédito, y ahí me fui a Francia, y ahí ya traía yo la inquietud de la justicia, yo decía, bueno, porque hay gente que tiene todo y gente que no tiene nada. Y eso también invito a que todos los que nos escuchen, como yo di una plática en Panamá, la generosidad no es un caso fortuito.
también se aprende, se vive en la casa. Entonces yo llego a París, a una facultad totalmente de izquierda, que era París 13, Viltaneus, donde hay otra realidad de las comunicaciones. En Monterrey era vende para ganar más dinero, la mercadotecnia, la marca, el branding, ¿no? Y haz un eslogan para que el producto se venda, encuestas y todo. Y acá era otro sentido, totalmente diferente de la comunicación. De hecho, no había publicidad. Era la vulgarización de la ciencia, el enfoque distinto, los aportes de la mujer en el cine, desmenuzar el mensaje a lo más acucioso que puedas, el arte, la fotografía. Me acuerdo que teníamos un maestro que venía de Holanda a enseñarnos cómo Picasso dio otro regard, dio otra mirada, cuando él dijo, hay que destruir para construir. Fue un gran aporte. El cubismo eso es, destruye, porque pues si ves un cuadro y te quedas en la contemplación, no te provoca nada. Entonces el arte debe provocarte una emoción o un pensamiento, y era otro sentido. Además, pues yo nunca había conocido gente de Camerún, de Senegal, tenía una muy gran amiga de Senegal, entonces África, ¿no? El pensamiento de África. Había uno de Túnez, entonces tú también decías, ¿quién tiene la verdad? Ellos soy yo. Hay muchos dioses, ¿cuál es el verdadero? Entonces era un sentido, y sobre todo también en una universidad pública donde tiene otro valor la educación. Yo me acuerdo que un día nevó y pues yo no fui. O sea, así fue yo. El típico mexicano dice, no, yo no voy, hoy no voy. Llegó la directora furiosa a decirnos, a todos los latinos, su educación es muy costosa al Estado. No pueden no venir. Todos los demás aquí vinieron. No, nunca entendió que estábamos muertos de frío. Eso no era el problema. Entonces yo dije, otra manera de ver. Y por ejemplo, un día entró, me acuerdo, y le dijo a Didier, quiero hablar con tu papá. Y Didier le dijo, pues búsquelo. Y dije, ¿cómo le contestas así? Otra manera de ser, de exigir tus derechos. Allá la secretaria le decía al jefe, queda media hora van a dar las 5 y no hemos acabado. Aquí, yo decía, aquí en México te despiden. Entonces, era otra manera, ¿no? Y ahí empecé, pues, a ver otra realidad, conocer África. Y entonces era muy interesante esta maestría, porque las universidades en París, en Francia, de marzo a como principios de junio, paras los estudios y te vas a una cosa que se llama stage, una permanencia, y hay obligatoriedad de las empresas de recibir a los estudiantes, y es facultativo si te pagan o no. Eso es totalmente independiente, pero ninguna empresa te puede decir que no, o alguna institución. Entonces mi primer stage fue en la Agencia de Cooperación Científica y Cultural, que era una agencia que se dedicaba a hacer programas de televisión y educativos a otros países. Y mi compañera era Nina Harris, que no sé dónde quedó, ojalá que viva, la tengo que buscar pero no la encuentro. Hicimos un programa que me cambió mucho la vida. Era a unos niños de una escuela que estaba en Beirut, se les pidió que dibujaran la guerra. Entonces, que era amiga de Nina, y ella mandó los dibujos, y me acuerdo, Maru, un niño mandó la bandera del Líbano con un ojo arriba, el ojo lloraba sangre, iba pintando el cedro de rojo. Era un niño de 7 años. Yo dije, aquí no habíamos vivido la guerra, aquí no sabemos lo que es eso. Entonces yo decía, otra realidad.
Y entonces yo entendí lo valioso que tú tienes, la comunicación para hacer el bien y provocar cambios, ¿no? Esa fue una de mis primeros cambios así radicales, que yo dije, no, pues no podemos venir a este mundo y no hacer nada, y no repararlo, nomás contemplar. Y ahí nació toda una revolución por dentro, porque pues era una ciudad muy, como te dije, en París vives en el centro del mundo, hay manifestaciones, la gente exige su voz, los derechos, es otra realidad, lo cual me fue cambiando, ¿no? No es todo, nada es gratuito. Y entonces yo luego trabajé en la embajada, también me di cuenta la importancia que tenía México en el mundo exterior, con un gran embajador que era Horacio Flores de la Peña, que fue un gran economista. Y pues todo esto te va formando y vas viendo que no podemos sentarnos y no hacer nada por cambiar, o para ti, ¿no? O ganar para ti. Y ahí me fui como formando y descubriendo que si bien el dinero pues sí te da, tienes que pagar la renta, te vas al súper y no, soy voluntario. Y no te dice, no, llévese lo que quiera, señor, es voluntaria. Pues no, entonces lo necesitas para vivir, es normal. Pero estando en este tipo de trabajos, en este tipo de vida, pues son otras compensaciones, ¿no? Y ahí me fui formando después. Yo no me quería regresar. Yo era muy feliz ahí porque sentía que vivía en el centro del mundo. Después seguí con otro diplomado que era Sociología del Conocimiento. No sé si te acuerdas de Armando Matelart, otro teórico de la comunicación, pero se llenó su doctorado, no había lugar. Incluso Armando Matelart hizo muchos estudios sobre los cómics americanos. Y me fui, él me envió, me dijo, no te puedo recibir, ya no hay cupo, y me mandó con otro amigo de él, que era el doctor Pierre Asnard y Jean Dauvignon, que estudia Sociología del Conocimiento, y otro gran cambio, porque era ver cómo está repartido el conocimiento en las diferentes clases sociales y los 3 puntos de vista de enfoque: el funcionalismo, el marxismo y el análisis sistémico, para analizar un fenómeno social. Y obvio, pues eso te va formando, ¿no? Pero seguía yo con la tendencia de que al final lo que buscas es la justicia, ¿no? Porque no el dinero o el poder, o no. Buscar la justicia es un sentido, te mantiene vivo, te le da un sentido a tu vida. Yo nunca me aburro, no sé tú. No. Y como dice Susie Barneche, ¿no? Que ella trabaja para el tercer sector desde la indignación, ¿no? Sí, claro. Porque ella era una niña bien que vivía en su burbuja, y cuando se da cuenta de la realidad de otras personas, como voluntaria de la Iglesia y de la Cruz Roja, es que decide ayudar, ¿no? Entonces cada quien, ¿no? Unos desde la indignación, otros desde la justicia, pero a final de cuentas tú dices, yo desde mi privilegio, como nos dice Miriam Amaro, desde tu privilegio, puedes ayudar a los demás, ¿no? O sea, todos tenemos algo que dar. En mi caso es mi tiempo, el programa, las notas, ayudar en lo que más pueden, difundir la labor de las organizaciones. Pero tú también, o sea, ya ahorita tanto tú como yo somos voluntarios. Sí. Y por eso estamos aquí. Ayer fue el Día del Voluntariado. Y qué maravilla. Y qué bueno que estás contando tu historia desde un principio, para que la gente conozca tu vida, sepa el contexto de cómo fuiste avanzando.
y que llegaste hasta ser presidente de la Junta de Asistencia Privada, que fue cuando yo te conocí, y te escuchaba, ¿no? Y veía todo lo que haces. De hecho, lo que yo sé del tercer sector fue gracias a la Junta, porque yo cuando... Capi, ¿no? Sí, yo entré a trabajar a una fundación y yo no sabía nada, ni siquiera sabía que era una asociación civil, una institución de asistencia privada. Y la primera vez que fui a la Junta, porque hubo algunas observaciones para la fundación y me dijeron, tienes que ir a la Junta, claro, que yo no sabía que era la Junta, para ver cómo lo resuelves, ¿no? Entonces hice citas con el de finanzas, con el abogado, con el contador, etcétera, y ahí te encontré en los pasillos. Y entonces yo iba en las escaleras y veía yo los carteles que había colgados y veía cursos, ¿no? Y entonces me acuerdo que te pregunté, ¿cómo se pueden tomar los cursos? ¿Cuánto cuestan? Y tú me dijiste, no, o sea, no cuesta nada. No, si claro, tú estás trabajando o colaborando en una organización, en una IAP, entonces puedes tomar los cursos gratis. Y yo, wow. Entonces empecé a ir, estuve un año yendo a la Junta, a Secapis, a Coyoacán. Sí, claro. Yo tomaba lista todos los días, ya me conocían todos. Ahí te veía a ti, veía a Isabel Hinojosa, ¿no? Que también siempre estaba ahí al pendiente. Y fue mi gran aprendizaje porque tomé todos los cursos que dieron. Tomé uno de mercadotecnia social que duró dos meses, que era de 9 a 2. Muy poca gente podía hacerlo porque como yo era voluntaria, bueno, pues entonces tenía tiempo, ¿no? Pero absolutamente todos los cursos que dieron, yo los tomé. Y la presidenta de patronato de la fundación donde yo estaba me decía, Maru, tienes que tomar el curso de Procura, ¿no? O de Fundación Merced de Procuración. Y cuando yo veía el temario, y yo le decía, ¿para qué quiera que pague si yo ya tomé todos estos cursos en la JAP, ¿no? Entonces fue realmente tu administración, que me tocaron 2, fue algo realmente como me imagino que un boom para las organizaciones, porque eran cursos y eran congresos y realmente estaban fortaleciendo las organizaciones. Pero sí hay algo que realmente requieren las organizaciones de la sociedad civil, la gente que está trabajando ahí, porque no basta con tener buenas intenciones, sino que hay que hacer las correctas acciones, sí, y hay que capacitarse y profesionalizarse y estar al día, y eso lo hacían ustedes muy bien. Entonces, bueno, sí, y de hecho ese es uno de los, digamos, de las perspectivas de mi vida, el fortalecimiento, porque para lo último que tienen dinero, y tú lo sabes muy bien, una organización es para enviar a su personal a que se capacite, que vaya a un congreso, ¿no? Porque para eso nunca hay dinero. Y es vital que lo hagan, porque, digo, lo que he visto cuando yo empecé en fundraising ahora, nada que ver. La esencia sigue siendo la misma. Claro. Sí, la esencia no cambia. Es lo que te llaman, digo, sí está la inteligencia artificial, pero la natural sigue ahí. Siempre será una persona que le pide a otra, a través de un robot, si quieres, a través de lo que tú quieras, pero es alguien que le pide a alguien para transformar la vida de otra, o de un animal, o del planeta, no importa, pero siempre esto no se ha perdido. Porque va a ser como el amor, es alguien que se enamora de alguien, ¿no? Sí, o sea, es directo a los ojos. Directo a los ojos. Entonces, bueno, así fue, te digo, como me fue formando, y llego pues con una sociedad más justa, y llego a México, y llego a Ciudad Juárez. Mi papá tenía un negocio de ferretería y de malla ciclónica. Una amiga me decía que vendía campos de concentración. Y le decía, no, son mallas ciclónicas. Pero no, era por ayudarlo, era más el amor a tu papá que lo que te quería. Entonces, vengo a México y encuentro a Jaime Almeida. Wow. O sea, sí. Don Jaime Almeida Perdón, es que me he estado brincando, pero para las generaciones que nos están escuchando, ¿quién era Jaime Almeida? Que yo lo admiraba muchísimo, me encantaban sus programas, pero dinos. Jaime Almeida era el director de Radiópolis, que era la división de radio de Televisa, que estaba en el Ayuntamiento 54, y que era un gran conocedor de la música,
sobre todo del rock mexicano. Era una enciclopedia, un apasionado y aparte también una persona muy generosa que hacía mucho el bien. Él era un gran filántropo también y sí, tienes razón, para las jóvenes, pues realmente qué lástima que falleció, porque era una biblioteca, ¿sí o no? Él sabía todo, quién era Jethro Tull, quién era Creedence Clearwater, algo que me gustó mucho de él María y todo. Es que, bueno, yo lo escuchaba mucho la radio porque pasaba grandes distancias en mi automóvil y ponía a Jaime porque, o sea, como tú dices, lo que es la generosidad, ¿no? Porque él sabía mucho, pero también de su tiempo ponía para explicarte, por ejemplo, las partes de una orquesta, ¿no? Y entonces decía los instrumentos de viento, los de percusión, los de cuerda, y se iba de uno en uno, te decía cómo eran y te ponía piezas en las que decía, ahorita vamos a escuchar el piano, ¿no? Y está la obra. Y luego te decía, y ya esta vez vamos a ver la flauta y el oboe y bla bla, ¿no? Y te ponía los tipos de flauta y además un ejemplo. Entonces, eso realmente era educar. O sea, yo aprendí muchísimo con él. No era un gran maestro y además despertaba la pasión y el amor por la música. Sí. Un mundo sin música no me lo imagino. Así es, y cada quien desde su trinchera da lo que puede dar. En este caso, en tu caso, es todo el conocimiento que tienes, porque cuando estamos en los chats, tú estás ahí aportando tu granito, ¿no? de arena. Pero bueno, entonces regresas a México, trabajas con Jaime y luego... con Jaime Almeida, soy muy feliz porque me encantaba lo del radio y después viene el parteaguas. Aquí donde estamos, yo trabajaba en la calle de Mérida 55, porque después de Jaime Almeida yo me paso con otro gran jefe que tuve, que era el licenciado Pablo Marentes, que fue uno de los fundadores del Canal 11, y entonces a él Miguel de la Madrid le da, no sé si te recuerdas que había RTC. Entonces le da a Alberto Isaac el Instituto Mexicano de Cinematografía, a Teodoro Rentería el Instituto Mexicano de Radio y a Pablo Marentes le da el Imevisión, que era el Canal 7, era la última frecuencia que entraba, porque antes era del 1 al 13, no había, nomás cabía el 7. Entonces ya con bombo y platillo el Estado adquiere el Canal 7, que era ahora el Canal 13, y me voy a trabajar con él. Pero no en la producción, sino que me nombra jefe de la unidad de documentación e investigación. Entonces yo me fui 2 años, me acuerdo perfecto, con 4 personas al Archivo de la Nación a ver cómo se desprendió la legislación de los medios de comunicación. ¿No sabes qué interesante? Porque cada vez que aparecía un medio, la legislación cambiaba. Claro. ¿No? Como ahora, ¿no? Que como está ahora. la internet. Con la inteligencia artificial, tengo una sobrina que es abogada y ya todos los abogados tienen que saber inteligencia artificial porque viene todo una manera diferente de trabajar. Y es que los avances van primero y la legislación va detrás, ¿no? Pero a final de cuentas sí tienes que legislar. Sí, y entonces ahí descubrimos una cosa bellísima que me acuerdo, que fue Porfirio Díaz, fíjate, donde en un diario oficial, no me acuerdo la fecha, hace mucho tiempo, dijo que la telegrafía era la transmisión del pensamiento a distancia. No, es bellísimo. Y en las leyes, en el diario oficial. Y así luego como iban otorgando los diferentes espacios a las concesiones de los radios, la Ley General de Vías de Comunicación, que fue lo que normó, que creo fue con Cárdenas. Y entonces ese era mi trabajo. Entonces estaban las oficinas en la calle de Mérida del 55, aquí cerquita, a 4 cuadras. Y llega la mañana del 19 de septiembre de 1985, yo era mi primer trabajo, estaba joven, y
vivía en la Condesa y me acuerdo que fue terrible. ¿Dónde estabas a esa hora, a las 7:20? No, dormido. No, entonces, o sea, me acuerdo que la cama brincó, todas las lámparas se quebraron, las ventanas, yo me di un susto terrible. Y entonces dije, tratamos de venir a las oficinas y pues aquí estaba la Unidad Juárez, todo se había caído, se murieron compañeros que trabajaban ahí. Y yo decía, si yo era la oficina, no te dejaban entrar. Todo Cuauhtémoc estaba lleno de papeles, pues, se ve, y de polvo horrible, los cadáveres ahí. Y entonces, pues no duramos. Me acuerdo que ese fin de semana me fui a Puebla porque no podía estar aquí. No había luz. Servicios no había. No había teléfono. Y ya regresé, entonces, pues a buscar a dónde me dirigía. Entonces el licenciado Marentes dijo, vénganse acá al canal 13, que era en el Ajusco, y ahí fue mi primer trabajo voluntario, porque que era, ¿te acuerdas? Televisa no se cayó, sí. O sea, sí. Entonces había unas listas que ponían en los vidrios y nos tocaba atender a la gente y decirle dónde estaba el cuerpo de su familiar. Era desgarrador. Y luego pues también vimos cómo no sé qué hubiera pasado sin los voluntarios. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Yo estudiaba en la Universidad de Anáhuac. Estaba en la universidad cuando sucedió el temblor. Muchos de mis compañeros, sus papás trabajaban en Televisa. Afortunadamente no les pasó nada, pero sí el susto de que nos avisan que se cayó Televisa. Pero en la universidad se organizó muy bien el doctor Roberto Delgado, que después fue el que fundó la Facultad de Responsabilidad Social en la Anáhuac. Él era mi profesor de mercadotecnia en esa época y fue el que organizó absolutamente a todos los alumnos. La gente de medicina salió en los camiones a la Cruz Roja. Estuvimos semanas, sacamos todos los escritorios de todos los salones, hicimos líneas de producción para hacer comida, leche para los bebés, separar ropa, medicamentos. Los que hablaban idiomas, llegó un equipo de la NASA que tenía unos sistemas satelitales para mandar mensajes. Entonces todos los alumnos que hablaban otros idiomas iban a grabar mensajes. En mi universidad nos tocó a todos ser voluntarios, y si es el antes y el después del 85. Sí, claro. Y yo me acuerdo de Félix Sordo, que estaba con Jaime Almeida y luego falleció junto con Lourdes Guerrero. No, ellos no murieron, ellos eran los de la imagen de está temblando. No me acuerdo quién, pero digo, dices, mi compañero Horacio aquí vivía en la Unidad Juárez, y también pues salías a ayudar, a juntar comida, el café, toda la gente donde yo vivía en la Condesa estaban en los camellones, ayudabas a lo que se pudiera. Entonces, bueno, ahí dije yo, ¿Qué fuerza tiene un voluntario? Hay que desprenderte. No hubiera sido posible sin los voluntarios. No había ni con todo el ejército, porque era un caos. Entonces ahí descubrí que esto vale la pena. Sí puede salvar una vida, esto sí vale la pena. Entonces toda la gente al mismo tiempo acababas llorando, ¿te acuerdas de era muy fuerte, pero descubres también la otra parte. Bueno, y ahorita en el café lo que vimos, que el 85 marcó tal que en diciembre en la ONU instauran el Día del Voluntariado el 5 de diciembre en la Asamblea General de la ONU. Entonces sí fue un ejemplo ante el mundo. Sí, la solidaridad. Solidaridad, y cuando sacaron a aquellos niños, ¿te acuerdas de las incubadoras? Dices, wow, y gente que arriesgaba. Y nacieron los topos, que a la fecha no tienen una asociación civil también. Sí, claro, los topos, y mucha gente que dijo, pues lo va a seguir haciendo siempre, porque el voluntario también. Somos en México, si hay algo que decirlo, para desastres naturales yo creo que nadie nos gana. Yo creo que pero es un voluntariado esporádico. Sí.
pero mucha gente sí se le quedó. Bueno, a mí me marcó para mucho tiempo. Y ahí seguí, después ya no quise vivir aquí en México, me regresé a Ciudad Juárez a ayudarle a mi papá en un negocio y ahí estuve 3 años, pero sin embargo también en mi casa, mi mamá siempre, cuando llegaba un tarahumara, haz de cuenta, Maru, que llegaba, porque allá las casas no tenían antes como ahora bardas, entonces llegaban los tarahumaras y te pedían, paraba mi mamá en la cocina, ¿qué quieres, señor? Estoy haciendo esto y son ejemplos que nunca se me olvida, y ahí comían. Era así como que entonces, todo eso pues te va. El ejemplo. Sí, te va. En mi caso, mis abuelos, también que mi abuelito era de Durango y mi abuelita de Zacatecas, pero también iban cada Navidad a un viaje a los ranchos de allá y siempre nos decían que donáramos, ¿no? Ropa, sobre todo ropa para el frío, chamarras, calcetines, bufandas, porque ya hacía muchísimo frío y era algo que tenía mi abuelito cada año y siempre decía mi abuelito, a nadie se le niega un taco, ¿no? Y siempre con los brazos abiertos recibían a todos. Decimos, a nadie se le niega un burrito. Claro. Pero sí, es que eso es algo que ves en tu casa, es el ejemplo, ¿no? Que sigues de sí, acabo de dar una plática en Panamá y la llamé La generosidad no es un caso fortuito. O sea, entonces aquí ojalá que todos los papás que nos estén oyendo pues sí se preocupen también las escuelas, Maru. Antes el civismo, todo esto, ya pasó a... ¿Cómo te dije? Nos quedamos como un poquito como en la caridad, ¿no? Pero esto hay que... Hay que dignificarlo, ¿no? Hay que dignificarlo y también yo creo... Tú y yo que ya tenemos una cierta edad, o yo más que tú, al final también cuando tienes más edad dices, ¿y qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Cómo reparé el mundo? ¿Cómo me abandoné? Esa pregunta de verdad es muy dura cuando no sabes cómo contestártela. Cuando estés ya, ¿no? Con cierta edad, ya jubilado, dices, bueno, ¿y yo qué hice? No, bueno, ahorita. Yo creo que tú y yo sí, pero invitamos a que todos lo hagan, háganse voluntarios, donen, no nomás puede uno donar dinero, son las 3 T's, ¿te las sabes? Las 3 T's. No, a ver, dímelas. Time, tiempo, talento o treasure o recursos. Ajá. Entonces, no nomás es el dinero, también todos sabemos hacer algo, hasta irle a leer un cuento a un niño en un orfanatorio o a un adulto mayor, ya hace la diferencia de ese día. Ahorita me recordaste a Leti Becerril, la directora de Ayuda y Solidaridad, que la he entrevistado varias veces, y me decía, es tan sencillo como, por ejemplo, ¿no? Que ellas tienen niñas desde los 4 años hasta los 18 y un poquito más. Y dice, cuando tú eres mamá o vives en familia, dice, las mamás llevan a los niños al parque, ¿no? Y entonces el niño se sube a la resbaladilla, lo enseña, y se avienta y la mamá le aplaude, porque ya se pudo aventar, ¿no? O lo llevas al columpio y cuando ya solito, ¿no? Se puede mecer, y le aplaudes. O lo enseñas a aventar la pelota y atraparla y le aplaudes. Entonces la mamá es la aplaudidora número 1 del niño, ¿no? Y dice, si vienen aquí a la casa hogar 1 o 2 veces por semana a jugar en la tarde con las niñas y a hacer como el tipo mamá, ¿no? De, ya pudiste andar en la bicicleta y no te caíste, o ya brincaste la cuerda. Eso es voluntariado y eso es levantar la autoestima del niño, porque una cuidadora tiene 8 o 10 niñas. Pero si tú como voluntario vas y juegas con los niños en la tarde, también es un derecho el juego. Claro. ¿No? Entonces, y es algo que necesitas. Y el reforzamiento de estás haciendo bien las cosas, y sí, tú puedes, y dale. Y entonces se me quedó eso muy grabado de Leti, que dice, sí, es cierto. O sea, tú como que dices, debo de tener mucho tiempo, saber hacer algo, ¿no? O sea, no, nada más con que juegues con los niños, como tú dices, leerle un cuento a un niño, un anciano, claro, enseñarle a escribir, a sumar, no sé, cada quien tiene sus talentos, tiene su tiempo, y todos podemos ser voluntarios.
años. Cada quien tiene la causa que más le dicte su corazón. Eso para mí es muy importante, ese mensaje. El corazón es el que manda. Yo me acuerdo cuando empecé también en esto, luego hablamos del infantil, fui al Children de Boston. Obvio, la primera persona que quería conocer era la directora del hospital de desarrollo, y me dio la cita y vi cómo manejaban el voluntariado y todo, y le pregunté: señora, ¿cuántos son? Me dice: 800. ¿Cómo? ¿800? ¿Cuánto? ¿Y cómo le hace para motivarlas? Ellas saben y ellos saben que los niños las esperan, nada más. No las espera nadie, ni quieren la foto. Saben que hay un niño que las está esperando. Fíjate, dije yo, gran lección. Sí. Entonces sí, como dice Leti, los invitamos de veras, y qué bueno que, Maru, tienes este espacio para que todos, como decía Patch Adams, porque una vez lo conocí, ¿te acuerdas de Patch Adams? Sí, claro. Patch Adams, para los que no saben, fue un gran doctor que hacía circo, maroma. El doctor Sonrisas. El doctor Sonrisas. Y vino una vez al siglo XXI, y una enfermera le preguntaron que cómo le hacían para no involucrarse con el dolor, que era muy difícil estar viendo a los enfermos. Y Patch Adams le dijo: ¿qué? Así como molesto: preocúpense si no sienten nada. Lo importante es que sientan, que se motiven a ayudar. Dice: lo que no se vale es no hacer nada por el otro. Esa frase nunca se me va a olvidar. Yo casi lloraba de la emoción de estarlo viendo. ¿Te acuerdas de la película? Sí, claro. Y ahí todo lo que nació con ese movimiento. Sí, que de hecho aquí en las mañanas donde estamos, en el AIL Digital, hay programas de los payasos y de los doctores Sonrisas y demás, sí. Entonces, pues, de verdad, todos traemos una máquina de alegría en nuestro cuerpo, no de dinero. Vayan, desen el tiempo, ¿verdad? Y van a ver cómo van a sentir ese día diferentes, como completos, como hice algo valioso, le provoqué una alegría a alguien, un poquito de felicidad. Bueno, Carlos, pues se nos está terminando el tiempo. Bueno. Como te dije que nos íbamos a ir por capítulos, igual que con Susi, porque tu historia es muy larga de contar y la verdad vale la pena detenerse en cada década. Pero te agradezco muchísimo el que hayas venido. Este es el primer capítulo de muchos que vamos a tener con el señor... Encuentros cercanos. Sí, con el señor Carlos Madrid. Gracias. Encuentros cercanos del tercer sector. Aquí lo vamos a tener nuevamente, ahora que pueda regresar al programa, porque es un hombre con una agenda muy ocupada. La hilacha le dijo al trapo, siempre le digo a Maru. Pero sí es importante que la gente conozca a los actores del tercer sector, quiénes son las personas que impulsan a todos los demás, ¿no? Que vienen detrás nuestro. Es importante que sepan, que conozcan el contexto de sus vidas, para que sepan por qué ayudan y para qué ayudan. Y por eso estamos aquí. Muchísimas gracias. No, a ti, Maru, y a todo tu público, y te felicito por la energía que traes para hacer todo esto. Síguele. Gracias. Pues síguele. Sí, si me acompañas aquí seguiremos. No desistas, tú síguele. Sí, te digo que parte del motivo de por qué estoy aquí es porque te conocí a ti y a Isabel en la Junta de Asistencia Privada. Nuestra gran amiga. Exacto. Y bueno, ahorita nos quedamos en los 80s. 80s. Ya después en el temblor. Entonces la siguiente entrevista va a ser del temblor hacia la siguiente década, para que estén atentos a la segunda parte, o tercera o cuarta, de las entrevistas que voy a tener con el señor Carlos Madrid, que es una institución en México de lo que es la recaudación de fondos y el voluntariado. Muchas
muchas gracias. Yo soy Maru López, soy titular de Súmate una Causa. En el marco del Día del Voluntariado es que estamos aquí, tanto el señor Carlos Madrid como yo. Y bueno, yo los veo la próxima semana, pero quiero que Carlos nos dé un último mensaje a todos, por favor. Tengan siempre la voluntad de abandonarse en otro. Eso hace la gran diferencia, porque acuérdense que uno existe a través del otro. Como dice Lacan, yo es un otro, y son los otros los que te definen quién eres. Entonces, entre más bien hagas, pues mejor te va a ir, vas a ser más feliz, más saludable. Hacer el bien se refleja en todo tu cuerpo, ¿no? Tu corazón, como yo digo, en tu corazón habrá fiesta. Y gracias, Maru, por este espacio. Y pues ya hacemos el segundo encuentro. Y síguele, no se me achicopale, usted sígale, porque haces mucho bien para las instituciones al darles visibilidad. Pues muchas gracias. Y bueno, les repito, yo soy Maru López, esto es Súmate una Causa y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Gracias, Carlos. No, a ti. Este programa está patrocinado por Ojo de Agua.